Les contamos que el gobierno va a pedir una nueva prórroga del estado de excepción en la macrozona sur luego de que fracasara su veto al proyecto de infraestructura crítica en el Congreso. Queremos conversar sobre este tema ahora con el senador de Renovación Nacional, José García Ruminot, que nos acompaña a esta hora. Senador, muchas gracias por este tiempo con CNN Chile para profundizar en este tema. Buenas tardes. Muchas gracias, Jacinta. Muy buenas tardes. Senador, lo primero, ¿qué le parece esta determinación a la cual se llega luego del rechazo a este proyecto para la protección de la infraestructura crítica, sobre todo porque el gobierno decide extender este estado de excepción, pero no en la región de Los Ríos? Jacinta, a ver, varias cosas. Lo primero, el día que votamos el veto al proyecto de protección a la infraestructura crítica en el Senado, distintas intervenciones. Recuerdo perfectamente la intervención de la senadora Lucia Belsberger, del senador Rodrigo Galilea, la mía, entre otras, en que le dijimos a la ministra del Interior y Seguridad Pública, Isquia Siches, que el proyecto de infraestructura crítica, protección a la infraestructura crítica, no sustituye al estado de excepción constitucional de emergencia. Son iniciativas complementarias, son iniciativas que incluso se pueden aplicar en situaciones enteramente distintas, que cubren situaciones distintas. La protección a la infraestructura crítica, bueno, tal como lo dice su nombre, si hay riesgo en carreteras, si hay riesgo en hospitales, en instalaciones eléctricas, en instalaciones de agua potable. Bueno, la idea es que las Fuerzas Armadas puedan contribuir a su protección. En el caso del estado de excepción constitucional de emergencia, son más bien territorios. En este caso, en el caso de la región de la Araucanía, tenemos las dos provincias, Malleco y Cautín, y en el caso de la región del Biobío tenemos la provincia de Arauco y la provincia del Biobío. Los atentados, los hechos terroristas, ¿dónde ocurren? Normalmente ocurren en faenas agrícolas, en faenas forestales, en lugares apartados, en lugares distantes, que no necesariamente, más bien normalmente no corresponden a lo que uno debe entender por infraestructura crítica. Por eso es que son institucionalidades distintas, institucionalidades que las necesitamos a ambas. Y por eso también votamos a favor del veto que presentó a última hora el presidente de la República en infraestructura crítica. Pero, senador, en la Cámara no prosperó. Sí, el grave error del gobierno fue confundir y haber tratado de decir, mire, no queremos decretar estado de excepción constitucional porque nos origina problemas políticos internos, entonces nos vamos a ir por infraestructura crítica. Entonces la reacción de los diputados, creo yo, que tiene mucho que ver con esto, porque son institucionalidades distintas. Infraestructura crítica, tal como su nombre lo dice, para proteger las grandes obras de arte, estado de excepción constitucional de emergencia, para garantizar el orden público, para garantizar el normal desarrollo de las actividades, evitar atentados. Senador, particularmente en lugares donde la gente está trabajando. Senador, ¿y cómo responde a las críticas? Sí, ¿cómo responde a las críticas desde el Ejecutivo hacia su sector, a la derecha, por no haber apoyado ese proyecto en la Cámara, que finalmente es lo que genera, ¿no?, este rechazo, el de protección de infraestructura crítica? Incluso desde la delegación presidencial del Biobío hablaban de una triquiñuela política. ¿Cómo responde a usted ante esas críticas? No, sí, yo creo firmemente que aquí hubo una secuencia de errores, pero el primero en equivocarse fue el Ejecutivo, el primero en equivocarse fue el gobierno. Nunca respaldó el proyecto de infraestructura crítica. Cuando lo tenían que votar en la Cámara de Diputados, entonces el ahora presidente Boric, la ahora ministra Vallejos, el ahora ministro Jackson, siempre lo votaron en contra. Nunca estuvieron por respaldar hasta que el Senado lo aprueba de manera independiente, la Cámara de Diputados lo aprueba de manera independiente, hubo que formar una comisión mixta porque hubo ahí una controversia entre la Cámara de Diputados y el Senado, no participan y cuando ya tienen que promulgarlo, deciden poner este veto sustitutivo que yo entiendo que era necesario porque corregía algunos aspectos
que además se nos dijo se hacía en concordancia con materias que habían analizado las Fuerzas Armadas y que ellos estimaban que eran resguardos necesarios para poder actuar. Pero nunca participaron, nunca intervinieron. Y prueba de ello es que tenían que haber conversado con los diputados, tenían que haberles hecho ver cuál era la intencionalidad respecto de infraestructura crítica, haber aclarado que bajo ningún punto de vista era para reemplazar el estado de excepción constitucional de emergencia, pero nada de eso hicieron y eso hizo que hubiera mucha confusión y también muchos errores. Senador. También, Jacinta, permítame decir, porque ¿sí? Yo creo que es muy importante que la ciudadanía lo tenga claro. Ninguno de estos dos instrumentos, ni infraestructura crítica, digamos, protección a la infraestructura crítica, ni tampoco estado de excepción constitucional de emergencia, están en el texto que propone al país la Convención Constitucional. Son dos instrumentos que, de aprobarse el texto constitucional, no van a estar, y son instrumentos necesarios para garantizar el orden, son instrumentos indispensables para garantizar que servicios a la comunidad, como es la energía, como es el agua potable, como son los establecimientos hospitalarios, como son muchas otras materias que tienen estricta vinculación con infraestructura crítica, bueno, no los vamos a tener. De aprobarse el texto constitucional, ninguno de estos dos instrumentos van a estar disponibles. Senador, y en cuanto a la prórroga que se va a pedir para este estado de excepción, esto se va a pedir durante esta semana, porque de hecho el vigente culmina precisamente durante esta semana, y entiendo que es periodo distrital también para el Congreso. ¿Cómo se va a ver esto ante la premura también de las fechas? Pero estamos convocados, Jacinta, para el próximo viernes, por lo menos es lo que se nos ha informado extraoficialmente, no nos ha llegado la convocatoria oficial, pero extraoficialmente se nos ha dicho que la Cámara de Diputados lo haría el día viernes a las 10 de la mañana y nosotros sesionaríamos, no está claro si a las 12 horas o a las 14 horas, pero la idea es despacharlo el día viernes. Durante la discusión del proyecto de protección a la infraestructura crítica, con la presencia de la ministra del Interior en la sala del Senado, le pedimos que decretara estado de excepción constitucional para la región de Los Ríos, porque ellos han sufrido graves atentados, graves hechos de violencia en estos últimos meses. Para eso no necesitan al Congreso, necesitan simplemente tener la voluntad de decretarlo. Ya dijeron que no lo iban a hacer, pero basta la voluntad de ellos, incluso lo pueden prorrogar por 15 días, también sin recurrir al Congreso. En el caso de las 4 provincias que he señalado, Arauco, Biobío, Mayeco y Cautín, sí necesitan el acuerdo del Congreso. Nosotros vamos a asistir a la sesión, vamos a respaldar la extensión del estado de excepción constitucional de emergencia, porque es necesario para que la gente se sienta tranquila, se sienta segura, se sienta protegida, puedan hacer su vida con completa normalidad. Así que esperamos que estén los votos necesarios para aprobar la extensión del estado de excepción constitucional de emergencia. Pero también, Jacinta, mire, quizás a veces se piensa que con decretar estado de excepción constitucional de emergencia está todo resuelto, y no es así. Es un primer paso simplemente. Necesitamos que el gobierno, a través del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, esté muy activo sobre las querellas que se presentan, sea un estrecho colaborador del Ministerio Público en la investigación de los hechos, de tal manera de terminar con la impunidad. Normalmente, cuando ocurren estos hechos, nunca se encuentra a nadie, a pesar de que hay organizaciones que salen rápidamente a decir nosotros fuimos, pero a pesar de eso, nunca se encuentra a nadie, nunca se procesa a nadie, nunca se sanciona a nadie. Por lo tanto, sale gratis llevar adelante estos atentados terroristas que tanto dolor, tanto daño causan. Entonces, el Ministerio del Interior tiene que estar más activo, porque si no, es como simplemente, bueno, vamos decretando estado de excepción constitucional, pero el tema de fondo de la seguridad, el tema de fondo de poner a disposición de los tribunales a quienes cometen estos delitos, a las organizaciones, bueno, es algo, una tarea indispensable que hoy día, en mi opinión, no se está haciendo.
Senador, lo quiero llevar a otra materia a propósito de esta respuesta que entrega el ministro Jackson el día de hoy a las críticas que han surgido desde la oposición por la supuesta falta de presidencia. Él dice que son críticas que tienen poco asidero y defendida. De hecho, que el Ejecutivo está entregando las propuestas constitucionales a la ciudadanía para que se informen. De hecho, también se ha mencionado que quienes no estén de acuerdo con esta propuesta, ¿por qué no hacer lo mismo para tener un voto informado, que es el objetivo, ¿no? en cualquier elección? ¿Qué le parece a usted esas declaraciones y qué responde, por cierto? Yo observo la actitud del presidente Boris, de sus ministros, observo la actitud de autoridades regionales. Están desplegados en campaña, por favor. Si la ciudadanía entiende muy bien lo que es informar de manera objetiva y lo que es estar en campaña y claramente en favor de una opción en el plebiscito. A la ciudadanía no la engañan, que no se equivoquen en eso. Así que, naturalmente, la Cámara de Diputados, que tiene la facultad fiscalizadora, a través de nuestros diputados, tiene que seguir muy atento al proceso y continuar si esto no disminuye, si no dejan esta actitud permanente de estar en campaña, bueno, recurrir a la Contraloría y hacer valer lo que la ciudadanía exige, que este sea un proceso objetivo, sea un proceso transparente, donde las dos opciones son igualmente válidas y es la ciudadanía la que resuelve, es la ciudadanía la que decide. ¿Y no tiene un punto ahí el ministro cuando dice que es válido que ambos sectores entreguen el borrador a la mayor cantidad de personas precisamente para que se informen, ya sea a favor o en contra, pero que se informen? Jacinta, cuando los propios presidentes de la República y los ministros salen a firmar el texto de propuesta de nueva Constitución, eso es mucho más que simplemente informar. Eso es adherir al texto, eso es hacer campaña en favor del texto. No nos engañemos. Senador, muy corto porque se nos acaba el tiempo, pero está nuevamente ya la idea de restablecer finalmente, pagar más bien la deuda histórica que se tiene con los profesores. Se está trabajando ante eso e incluso se habla de la posibilidad de discutir también que sea heredable considerando el número de docentes que ha muerto en la espera. ¿Qué le parece esta idea? ¿Está a favor primero de que finalmente se pueda pagar esta deuda histórica y también este punto, el que se pueda heredar a las familias considerando la muerte de aquellos que ahora no estarían para recibirla luego de tanto tiempo de espera? Jacinta, la deuda histórica existe, eso es una realidad. Que los profesores tenían que recibir los valores del llamado decreto 3551, que en algunos casos eso se pagó a media, en otros casos no se pagó, también depende del momento en que se produjo el traspaso de determinadas comunas, pero la deuda histórica, la llamada deuda histórica existe. Hay miles de profesores que nunca recibieron o solo recibieron parcialmente los recursos, los beneficios económicos en la remuneración del decreto ley 3551. También hay un fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de fines del 2021 que favorece a algo más de 800 profesores, que ese fallo dice que el Estado chileno tiene una deuda con los profesores y que hay que pagarla. Por lo tanto, claro, el fallo es respecto de esos 800 y tantos profesores que ganaron el juicio. Pero naturalmente es la misma causa, son las mismas razones, por lo tanto el tener que pagar a esos 800 profesores crea la obligación moral de tener que pagarle también a todos los profesores que estén en esa idéntica situación. Yo he participado en comisiones de ver manera de pagar la deuda histórica, lo hice en el gobierno pasado, finalmente no hubo acuerdo. Hay un trabajo previo que vamos a tener que revisar, porque en ese minuto se hablaba de que la deuda histórica pudiera representar del orden de unos 5.000 millones de dólares. Son valores bien significativos. Hay que definir muy bien
el universo de personas que sean beneficiarias. A mí me resulta de la mayor justicia que también se considere como patrimonio de personas de profesores que ya fallecieron y que por lo tanto sea heredable por sus hijos. Pero yo creo que hay que hacer un trabajo ahí para definir muy bien cuántos son, quiénes son y qué cantidad de dinero representa, porque estos 5.000 millones de dólares fue un trabajo del Colegio de Profesores con algún organismo técnico que los asesoró y era un valor bastante conservador, o sea, podría ser mucho más, podría ser perfectamente el doble. Entonces estamos hablando de valores muy, muy significativos. Y yo espero que la deuda se pague, naturalmente que va a depender mucho para establecer la modalidad de cuánto sea el monto total, de cuánto sean finalmente todas las personas que tienen que beneficiarse. Y yo de verdad espero que este anuncio del ministro no sea parte de la campaña frente al plebiscito, porque es bien curioso que todas las soluciones son para el año 2023. La condonación del CAE para el 2023, el pago de la deuda histórica para el 2023. Bueno, el 2023 está a la vuelta de la esquina. Senador. Sería muy, muy mezquino que estos anuncios se hagan en el contexto de la campaña electoral. Sí, senador José García Ruminot, le queremos agradecer el tiempo, esta conversación con CNN Chile. Se nos están acabando los minutos, pero le agradecemos esta conversación con nosotros. Que esté muy bien. Muchas gracias, Jacinta. Muy buenas tardes. Buenas tardes.